Hola a todos, amigos de MR Cotilleos. Bienvenidos una vez más al canal donde los secretos más intrigantes y los rumores más jugosos del mundo del espectáculo son desmenuzados y analizados al detalle. Aquí no solo te enteras de lo último sobre las celebridades, sino que te sumerges en historias que te transportan al corazón del mundo del entretenimiento, donde los sueños, los dramas y las pasiones se entrelazan en una trama tan intensa como cautivadora. Así que si eres un fanático de la música, el cine, o simplemente disfrutas estar al tanto de la vida de los famosos, este es tu lugar. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y estar atento, porque siempre hay nuevas historias que contar. Y la de hoy, vaya que es impresionante. Hoy les traemos una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. Una historia tan fascinante como inesperada, y que promete cambiar la vida de una de las figuras más queridas y admiradas de la música actual, Ángela Aguilar. Así es, la joven estrella de la música regional mexicana está a punto de dar un paso gigantesco, no solo en su carrera, sino en su vida personal, al aceptar una oferta que parece sacada de una película de ensueño. Pero lo que es más impactante aún es el proyecto en sí, porque no se trata de una película cualquiera, sino de una ambiciosa producción de Hollywood que promete convertirse en un hito en la historia del cine. Y no estamos hablando de una película sobre cualquier tema, sino de un proyecto que gira en torno a la familia de Ángela, un legado legendario que ha dejado una huella imborrable tanto en el mundo de la música como en el cine mexicano. Una oferta que cambiará su vida. Todo comenzó con una llamada inesperada. Para Ángela, esa llamada cambió todo. A pesar de haber crecido en el entorno de la música y el espectáculo, donde los reflectores y las cámaras no eran extraños para ella, la llamada que recibió no se parecía a ninguna otra que hubiese recibido antes. Al otro lado del teléfono, se encontraba uno de los directores más respetados y visionarios de Hollywood, un cineasta cuyo nombre es sinónimo de éxito, calidad y narrativa profunda. Se trataba de un director conocido por su capacidad para contar historias que no solo entretienen, sino que tocan las fibras más íntimas del espectador. Con múltiples premios en festivales internacionales, su cine siempre ha tenido un enfoque muy particular, la conexión emocional con sus personajes y el público. Desde el primer momento que conoció la historia de los Aguilar, este director supo que había una película que debía ser contada, y que Ángela era la pieza clave para hacerlo. La oferta era clara y directa. Ángela Aguilar sería la protagonista de una película que no solo celebraría la vida de sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, sino que exploraría las raíces más profundas de la cultura mexicana a través del prisma de esta icónica familia. No sería simplemente una película biográfica, sería una obra épica, una película destinada a rendir homenaje a dos figuras legendarias que no solo transformaron el panorama del entretenimiento en México, sino que llevaron su arte más allá de las fronteras, conquistando audiencias en todo el mundo. Para Ángela, la oferta era más que tentadora. No se trataba solo de una oportunidad para probar suerte en el mundo del cine, sino de una forma de rendir tributo a su herencia familiar, a esos dos pilares que habían marcado su vida y su carrera desde el día en que nació. Sin embargo, aceptar esta oferta también implicaba un gran desafío. A pesar de su éxito rotundo en la música, el cine era un terreno completamente nuevo para ella. Y no cualquier cine. No era una película ligera ni una comedia romántica. Era una producción de gran envergadura, con un guión que exigía no solo talento actoral, sino una comprensión profunda de los personajes, una conexión emocional con la historia y un nivel de compromiso pocas veces visto. Ángela sabía que, de aceptar el papel, tendría que sumergirse completamente en el proyecto, sacrificando su tiempo, su energía y posiblemente enfrentando desafíos que nunca antes había tenido que superar. Pero para ella, la recompensa iba mucho más allá de los premios o el reconocimiento. Este proyecto era personal. Era la oportunidad de darle vida, una vez más, a la historia de sus abuelos, y de hacerlo de una forma que impactaría tanto a las generaciones que crecieron con ellos, como a las nuevas generaciones que quizás no conocían el verdadero alcance de su legado. Un legado familiar, los Aguilar en el cine y la música. Para entender la magnitud de este proyecto, es esencial comprender quiénes fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre, los abuelos de Ángela. Antonio Aguilar, conocido como El Charro de México, fue una de las figuras más influyentes en la historia de la música ranchera y el cine mexicano. No solo fue un cantante de renombre internacional, con decenas de álbumes y miles de conciertos a lo largo de su carrera, sino que también fue un pionero en el cine. Con más de 120 películas en su haber,
muchas de ellas éxitos rotundos tanto en México como en el extranjero, Antonio Aguilar se convirtió en un ícono cultural, una figura que representaba no solo el orgullo de la música tradicional mexicana, sino también el espíritu de lucha y perseverancia de su pueblo. Su esposa, Flor Silvestre, no se quedó atrás. Flor fue una de las grandes divas del cine mexicano, una mujer cuyo talento y belleza la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas de su época. Además de su éxito en la pantalla grande, Flor también fue una cantante excepcional, con una voz que resonaba profundamente en el alma de quienes la escuchaban. Juntos, Antonio y Flor no solo construyeron una familia, sino un imperio artístico. Su influencia no solo cambió la música y el cine en México, sino que también inspiró a generaciones de artistas que siguieron sus pasos. La película sobre la que Ángela había sido contactada no era simplemente una biografía más. Era una obra que se proponía explorar las profundidades emocionales y culturales de la familia Aguilar, mostrando no solo sus logros, sino también las luchas, sacrificios y desafíos que enfrentaron a lo largo de sus carreras. Desde sus humildes orígenes en el campo, hasta su ascenso a la fama internacional, la película prometía ser una épica cargada de emoción, drama y momentos inolvidables. Y Ángela estaba destinada a ser el corazón de esa historia, interpretando a su abuela, Flor Silvestre, en una de las narraciones más ambiciosas que Hollywood había emprendido en los últimos años. La preparación, un viaje a través de la historia. Aceptar el papel no fue una decisión fácil para Ángela. Aunque sabía que tenía la capacidad de hacerlo, también entendía que la magnitud del proyecto requería una preparación exhaustiva. No podía simplemente interpretar a su abuela como una figura más de la historia del cine mexicano. Tenía que convertirse en ella, comprenderla profundamente, no solo como actriz, sino como mujer, madre, esposa y artista. El proceso de preparación fue, por tanto, un viaje tanto profesional como personal. Ángela pasó meses estudiando la vida y obra de sus abuelos. Revivió sus películas, no solo como espectadora, sino con un ojo crítico, analizando cada detalle de las actuaciones de Flor. Cada gesto, cada mirada, cada pausa tenía un significado, y Ángela se dio cuenta de que interpretar a su abuela requería una sutileza y un entendimiento que iba más allá de lo que cualquier guión podría transmitir. Más allá de la técnica actoral, Ángela tenía que conectarse emocionalmente con la historia de su abuela, entender su fortaleza y vulnerabilidad, sus miedos y sus sueños. Además de sumergirse en las películas y entrevistas de Flor Silvestre, Ángela también pasó tiempo hablando con su padre, Pepe Aguilar, quien compartió con ella recuerdos íntimos de sus abuelos. Estas conversaciones resultaron ser cruciales para Ángela, ya que le proporcionaron una perspectiva más profunda y personal de quienes fueron Antonio y Flor fuera de los reflectores. Las anécdotas familiares, los momentos privados, las lecciones de vida que su padre había aprendido de ellos se convirtieron en la clave para que Ángela pudiera comprender no solo a la actriz y cantante que era Flor Silvestre, sino a la mujer que había estado detrás de esa imagen pública. La preparación física también fue parte importante del proceso. Ángela se entrenó durante meses para poder realizar las escenas más exigentes, especialmente aquellas que requerían el uso de caballos, ya que uno de los aspectos más icónicos de la carrera de su abuelo Antonio fueron sus espectaculares presentaciones ecuestres. Ángela no solo tenía que estar a la altura del desafío emocional, sino también del físico. Entrenó intensamente para las escenas a caballo, sabiendo que esto no solo era una parte crucial de la película, sino una de las características más emblemáticas del legado de los Aguilar. El rodaje, desafíos inesperados y momentos inolvidables. El día que comenzaron las grabaciones, Ángela se enfrentó a un torbellino de emociones. El set de la película estaba lleno de actores, camarógrafos, vestuaristas y asistentes de producción que trabajaban incansablemente para hacer que todo saliera a la perfección, sino también su humanidad y la profundidad de su carácter. La relación especial entre Ángela y Flor. Desde pequeña, Ángela había visto a su abuela como una figura majestuosa, pero también cercana y cálida. Flor Silvestre le contaba relatos sobre los difíciles inicios en el mundo del entretenimiento, sobre cómo debió superar los estereotipos y las barreras sociales de su época. La abuela de Ángela representaba el espíritu de una mujer fuerte que había triunfado en un mundo dominado por hombres y que, al mismo tiempo, había construido una familia que la adoraba. Cada consejo que Flor le brindó a Ángela estaba repleto de sabiduría y humildad. La joven estrella recordaba los momentos en los que su abuela la veía cantar, su sonrisa de orgullo y los pequeños detalles que compartían juntas. Flor siempre le decía que el éxito era efímero, pero que el legado se construía con amor y dedicación.
Esos momentos compartidos ahora se volvían cruciales, ya que Ángela tendría que acceder a sus recuerdos más íntimos para capturar a Flor en la pantalla. La preparación para el papel de interpretar a su abuela requería algo más que una actuación superficial. Ángela necesitaba sumergirse completamente en el personaje, entender no solo las emociones visibles de su abuela, sino también aquellas que no siempre estaban a la vista del público. Para ello, comenzó un riguroso proceso de preparación, revisó diversas películas, entrevistas antiguas y cualquier archivo disponible sobre Flor Silvestre. Quería captar cada detalle, desde su forma de hablar hasta sus gestos característicos. Pero más allá del estudio técnico, Ángela necesitaba conectar emocionalmente con los momentos clave de la vida de su abuela. Revivir la pérdida de su abuelo, Antonio Aguilar, por ejemplo, fue uno de los puntos más difíciles. Ángela había sido testigo de cómo Flor enfrentaba ese duelo con una dignidad impresionante, pero también sabía que detrás de esa fortaleza había una tristeza profunda que su abuela solo compartía con los más cercanos. Durante las primeras lecturas del guión, Ángela no pudo evitar emocionarse. El texto contenía escenas que recreaban momentos que conocía bien, como las largas noches en que su abuela cantaba con melancolía recordando a Antonio, o cuando relataba anécdotas de su vida juntos. Revivir esos recuerdos desde el papel de actriz la llevó a un estado de vulnerabilidad emocional, una sensación que sabía que debía abrazar para hacer justicia a la historia. La complejidad del personaje de Flor Silvestre no solo fue la de una cantante y actriz de gran talento, sino también la de una mujer que vivió en un periodo de grandes cambios sociales y culturales en México. Su carrera no se limitaba a la música ranchera y al cine de oro mexicano, Flor rompió barreras y se mantuvo relevante a lo largo de varias décadas. En ese sentido, Ángela sabía que no bastaba con representar a su abuela en un aspecto particular de su vida, sino que debía abarcar toda su trayectoria, desde sus inicios como joven cantante hasta sus años de madurez, donde se consolidó como un ícono nacional. Una de las escenas más importantes en el guión trataba sobre el momento en que Flor Silvestre y Antonio Aguilar se conocieron y comenzaron a trabajar juntos. Esta relación, tanto profesional como romántica, marcó un antes y un después en la vida de Flor. Para Ángela, interpretar ese encuentro era especialmente significativo, ya que sabía que de esa unión nació no solo una pareja legendaria, sino también el legado que ella misma representaba. El apoyo familiar y la expectativa del público a lo largo de su proceso de preparación fueron invaluables. Ángela recibió el respaldo total de su familia, especialmente de su padre, Pepe Aguilar, quien le contaba anécdotas y detalles sobre la vida de su madre que Ángela desconocía. Para Pepe, ver a su hija tomar las riendas de este proyecto era un inmenso orgullo, pero también sabía que no sería fácil. Como heredero del legado Aguilar, comprendía mejor que nadie la presión que su hija enfrentaba, no solo por el peso de la historia familiar, sino por las expectativas del público, quienes verían en Ángela a una joven interpretando a una leyenda de la música mexicana. El público mexicano, siempre apasionado por las historias de su cultura, esperaba con ansias ver cómo Ángela abordaría este papel. No solo querían ver una película biográfica más, sino una representación auténtica de la vida de una mujer que había dejado una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Los fanáticos de Flor Silvestre, muchos de los cuales habían seguido su carrera desde sus inicios, también tenían altas expectativas, querían ver justicia a la vida y el legado de su ídola. El desafío emocional en el set. Cuando llegó el momento de rodar las escenas más emotivas, Ángela se encontró reviviendo algunas de las experiencias más difíciles que su abuela había enfrentado. Una de las escenas más desgarradoras fue la que recreaba la despedida final de Flor a Antonio Aguilar tras su fallecimiento. Para Ángela, interpretar este momento fue particularmente duro, ya que ella también había sentido la pérdida de su abuelo de manera muy cercana. Las lágrimas que derramó en la escena no fueron solo actuación, eran lágrimas reales de una nieta que también sufría por la pérdida de un ser querido. Otro momento que dejó una marca en Ángela fue la escena donde Flor, joven y llena de sueños, se enfrenta a las primeras barreras en su carrera musical. Ver a su abuela luchando por ganar un lugar en una industria dominada por hombres resonaba profundamente en Ángela, quien, aunque había vivido en una época distinta, comprendía las dificultades de ser una mujer en la industria del entretenimiento. El impacto de Flor en la vida de Ángela. Al final del proceso de rodaje, Ángela se dio cuenta de que interpretar a su abuela no solo había sido un reto profesional, sino una experiencia transformadora en su vida personal. A través de su actuación, había conectado con aspectos de su abuela que antes solo conocía de manera superficial. Ahora comprendía más que nunca la magnitud de su legado,
no solo como artista, sino como una mujer que había desafiado las normas de su tiempo, que había amado profundamente y que había creado una familia llena de talento y pasión por la música. La película no solo rendiría homenaje a la vida de Flor Silvestre, sino que también le brindaría a Ángela una nueva perspectiva sobre su propia vida y carrera. Había tenido la oportunidad de ver el mundo a través de los ojos de su abuela, de entender sus miedos, sus sueños y sus triunfos, y eso la había cambiado para siempre. Una nueva faceta para Ángela. Cuando la película finalmente se estrenara, el público no solo vería a una joven intérprete en la gran pantalla, sino a una Ángela Aguilar transformada. Había logrado lo que pocos artistas tienen la oportunidad de hacer: conectar con su historia personal y familiar de una manera profunda y auténtica, y compartir esa conexión con el mundo. El apoyo incondicional de su familia. A pesar de las dudas iniciales que Ángela Aguilar sintió al aceptar un proyecto de tal magnitud, encontró en su familia un refugio lleno de apoyo incondicional. Su padre, Pepe Aguilar, fue uno de los primeros en animarla a aceptar el desafío, reconociendo la importancia de mantener vivo el legado de los Aguilar en todas sus formas. Para Pepe, la idea de ver a su hija en la gran pantalla interpretando a su madre, Flor Silvestre, no solo era motivo de orgullo, sino también una oportunidad única para que Ángela conectara aún más profundamente con su herencia cultural y familiar. Pepe no solo la alentó emocionalmente, sino que también se ofreció a ser una especie de guía a lo largo del proceso, compartiendo detalles íntimos y anécdotas sobre la vida de sus padres que solo alguien con su cercanía podría conocer. Había momentos en los que él mismo se emocionaba al recordar los años de gloria de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, y cómo juntos habían construido una dinastía que seguiría brillando con el tiempo. Estas historias permitieron a Ángela entender a su abuela no solo como una figura pública, sino como una mujer real, con sus luchas, sus sueños y su fortaleza inquebrantable. El resto de la familia Aguilar también se volcó por completo en el proyecto. Su hermano Leonardo, quien comparte con Ángela una profunda pasión por la música, se involucró como asesor musical en la producción. Su papel era fundamental para asegurar que cada pieza musical que acompañara las escenas clave reflejara con precisión la esencia y el espíritu de la familia. Leonardo, con su conocimiento sobre la trayectoria de su abuelo y su abuela, trabajó incansablemente para que la música fuera más que un simple acompañamiento, quería que fuera un personaje en sí mismo que contara una historia paralela, llena de emoción y respeto por el legado de los Aguilar. Los miembros más jóvenes de la familia, quienes quizás no habían vivido tan de cerca los años dorados de Flor Silvestre y Antonio, también vieron este proyecto como una oportunidad para profundizar en sus raíces. A través de la película, muchos de ellos comenzaron a comprender el peso del apellido que llevaban y la responsabilidad que conllevaba mantener viva la memoria de aquellos que habían pavimentado el camino. El regreso a sus orígenes. Ángela entendía que el camino hacia el estreno de la película no sería solo una celebración del legado de su abuela, sino también un viaje de autodescubrimiento. Para ella, la experiencia de interpretar a Flor Silvestre la llevó a redescubrir su propia voz, no solo como cantante, sino también como artista y mujer. La conexión emocional que había establecido con su abuela la empujó a explorar nuevas facetas de su propia carrera, permitiéndole experimentar con diferentes géneros musicales y estilos que antes le parecían lejanos. Al final, el proceso de creación de la película se convirtió en un puente que unió las vidas de Ángela y Flor, reafirmando su lugar en la historia del entretenimiento mexicano y asegurando que su legado perdurara a través de las generaciones. Mientras se preparaba para el estreno, Ángela sabía que el viaje apenas comenzaba. La película sería solo el inicio de una nueva etapa en su vida, un camino que continuaría explorando su identidad como artista y como parte de una familia que había dejado una marca indeleble en la historia de México. Ángela participó en entrevistas donde manifestó lo significativo que había sido para ella interpretar a su abuela en un proyecto tan cercano y personal. Confesó que, aunque representaba un desafío considerable, su amor por la familia y el legado que representaba la motivaron a dar lo mejor de sí misma en cada escena. Cuando finalmente las luces del teatro se apagaron y la proyección comenzó, el silencio se apoderó de la sala. La audiencia, compuesta por críticos, familiares y amigos íntimos, fue transportada al México de antaño, donde Flor Silvestre y Antonio Aguilar forjaron su imperio artístico. La narrativa épica de la película exploraba no solo el éxito musical de la familia Aguilar, sino también los momentos más personales de su vida, cautivando a todos desde el primer minuto. La actuación de Ángela como Flor Silvestre se convirtió en el corazón de la película. Los críticos no tardaron en elogiar su habilidad para transmitir las emociones más profundas de su abuela, desde su juventud llena de sueños hasta los momentos de madurez, cuando enfrentó las adversidades de la vida con dignidad y valentía.
Ángela logró capturar la esencia de una mujer que rompió barreras en la música y el cine, y lo hizo con una autenticidad que impresionó tanto a los expertos como al público general. Su actuación fue aclamada por la crítica en los días posteriores al estreno. Los medios internacionales no escatimaron en elogios hacia la interpretación de Ángela. Grandes periódicos y revistas especializadas, tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa, coincidieron en que Ángela había logrado algo que muy pocos artistas consiguen: cruzar con éxito las fronteras entre el mundo de la música y el del cine, haciéndolo con una elegancia y autenticidad innegables. Su interpretación no solo impresionó a los fanáticos de la música regional mexicana, sino también a críticos de cine que veían en ella un talento natural capaz de llevar el legado de su familia a nuevas alturas. Las reseñas no solo destacaban su capacidad actoral, sino también la vulnerabilidad con la que abordó los momentos más emotivos de la película. Escenas como la despedida de su abuelo Antonio Aguilar y las dificultades que enfrentó Flor Silvestre como madre y artista tocaron profundamente a la audiencia. Los espectadores comentaban que, por momentos, era como si Flor misma estuviera presente en la pantalla, gracias a la profundidad y precisión con la que Ángela encarnó a su abuela. El boca a boca se propagó rápidamente, no solo en México o entre los admiradores de la música regional. La película atrajo la atención de un público mucho más amplio, que incluía aficionados al cine clásico y personas interesadas en conocer la historia detrás de una de las familias más influyentes en la cultura hispana. La actuación de Ángela no solo resonaba con quienes conocían el legado de los Aguilar, sino también con aquellos que descubrían por primera vez la grandeza de su herencia artística. La película, que inicialmente se concebía como un proyecto biográfico dirigido principalmente a un público latinoamericano, terminó siendo un éxito global. A nivel comercial, superó todas las expectativas, rompiendo récords de taquilla tanto en Estados Unidos como en México y otros países de habla hispana. El público acudió en masa a las salas de cine, impulsado por la curiosidad de ver a Ángela Aguilar en una faceta diferente, y por supuesto, por el profundo respeto y admiración que la familia Aguilar sigue generando a lo largo de las generaciones. Más allá de los números, la película tuvo un impacto cultural significativo para muchas personas, especialmente las más jóvenes. Fue una puerta de entrada al mundo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, dos figuras que, aunque fueron gigantes en su época, habían quedado un tanto olvidadas para las nuevas generaciones. Gracias a la película y a la actuación de Ángela, la figura de Flor Silvestre volvió a ocupar un lugar de honor en la historia del cine y la música de México. El éxito de la película también trajo consigo un renovado interés por la música de los Aguilar. Las canciones clásicas de Flor Silvestre y Antonio Aguilar comenzaron a resonar nuevamente en las plataformas digitales y en estaciones de radio de todo el mundo. Las ventas de discos y la reproducción en línea de sus canciones aumentaron considerablemente, lo que mostró que su legado seguía vivo y que aún tenía mucho que ofrecer a las generaciones actuales. Con el éxito de la película, Ángela Aguilar no solo demostró que era una cantante excepcional, sino también una actriz de gran talento. Su versatilidad y capacidad para brillar en dos industrias tan diferentes le abrieron las puertas a nuevas oportunidades en el mundo del cine. Hollywood quedó impresionado con su actuación, y no pasó mucho tiempo antes de que le llegaran nuevas ofertas para participar en otros proyectos cinematográficos. Sin embargo, Ángela, siempre fiel a sus raíces y consciente del legado que tiene en sus manos, se tomó un tiempo para reflexionar sobre su futuro. Sabía que, aunque el cine había sido una experiencia increíble, su verdadera pasión seguía siendo la música. Ahora, con una carrera cinematográfica en auge, tenía la posibilidad de explorar ambos mundos, llevando consigo el legado de los Aguilar a donde quiera que fuera. En entrevistas posteriores, Ángela habló de lo transformador que había sido este proyecto para ella, explicando cómo el proceso de interpretar a su abuela le permitió comprender más profundamente a la mujer detrás de la leyenda, al mismo tiempo que descubría facetas de sí misma que no había conocido antes. La película no solo fue un homenaje a su familia, sino una especie de viaje personal que la fortaleció y la preparó para los desafíos que el futuro le deparaba. Lo más emocionante de todo es que la película no solo revivió el legado de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, sino que también lo rejuveneció. Ahora, nuevas generaciones no solo conocían su historia, sino que también empezaban a apreciarla, valorando la importancia de su música y su impacto en la cultura mexicana e hispana en general. Ángela, a través de su actuación, había logrado hacer lo que pocos podrían: conectar el pasado con el presente, asegurando que el legado de los Aguilar siguiera vivo en el corazón de millones de personas. Con la película convertida en un fenómeno cultural y Ángela consolidada como una artista multifacética, el futuro de la familia Aguilar nunca había sido más brillante.
El éxito de la película marcó el inicio de una nueva era para el clan, una en la que Ángela no solo continuaría con el legado de su familia, sino que también lo expandiría, llevándolo a lugares y audiencias que sus abuelos quizás nunca imaginaron. El futuro de Ángela en Hollywood, un horizonte ilimitado. El arrollador éxito de la película biográfica no solo consolidó a Ángela Aguilar como una estrella emergente del cine, sino que también dejó una marca profunda en Hollywood. En los días posteriores al estreno, los estudios más importantes comenzaron a acercarse a ella con propuestas tentadoras. Ofertas de todo tipo llegaron a su mesa, desde dramas históricos hasta comedias románticas y thrillers de acción. Directores de renombre internacional que habían visto su actuación y reconocido su talento expresaron interés en trabajar con ella, no solo por su habilidad actoral, sino por su carisma y autenticidad que habían cautivado tanto a críticos como a espectadores. Una de las primeras propuestas que llamó la atención de Ángela fue la de protagonizar una película basada en la vida de una importante figura histórica mexicana. El proyecto, titulado tentativamente La llama del corazón, narraría la historia de una luchadora social que desafió las normas de su tiempo y dejó un impacto duradero en su comunidad. Para Ángela, esta película representaba una oportunidad no solo de continuar explorando su faceta actoral, sino de llevar al cine la rica historia de su país y de las mujeres fuertes que han luchado por sus derechos. Sin embargo, Hollywood también le ofrecía posibilidades para salir de su zona de confort. Entre las propuestas más ambiciosas destacaba un proyecto internacional, una épica de fantasía producida por uno de los estudios más grandes del mundo. Se trataba de un papel completamente diferente a lo que había hecho antes, que implicaba un alto nivel de preparación física, entrenamiento en combate y la posibilidad de interpretar a una heroína de otro tiempo y lugar. Aunque tentada por la magnitud del proyecto, Ángela se tomó su tiempo para evaluar si aceptar un papel tan alejado de sus raíces sería lo correcto en esa etapa de su carrera. Una carrera cinematográfica que equilibra el alma latina y la ambición global. Si bien las ofertas cinematográficas eran numerosas y variadas, Ángela se mantenía firme en una decisión: debía elegir proyectos que resonaran con su identidad y valores. Aunque estaba entusiasmada por el horizonte internacional que se abría ante ella, la joven actriz sabía que su conexión con la cultura mexicana era fundamental. Las historias latinas, en particular aquellas que resaltaban la belleza de sus raíces y el poder de las tradiciones familiares, siempre serían una prioridad. Algunos productores latinos también la buscaron para proyectos independientes, menos comerciales pero profundamente significativos. Uno de ellos era un drama titulado Raíces del Corazón, una película que narraba la vida de una joven cantante que enfrenta el dilema de elegir entre una carrera internacional y las tradiciones familiares. Ángela vio en este guión un paralelismo con su propia vida, y aunque no tomó una decisión inmediata, la posibilidad de interpretar un papel tan personal la emocionaba. Además, no faltaron ofertas para involucrarse en la producción de historias que mostraran la diversidad cultural de América Latina. Ángela sabía que el cine podía ser una herramienta poderosa para mostrar la riqueza y complejidad de las culturas latinas, por lo que también comenzó a considerar el rol de productora. Soñaba con crear un espacio para contar historias que, aunque locales, tuvieran un alcance global. Ser una voz visible en Hollywood que ayudara a cambiar la narrativa de los personajes latinos en la pantalla era un objetivo que comenzaba a forjarse en su mente. El dilema, cine o música. A pesar de las brillantes oportunidades que el cine le ofrecía, Ángela nunca dejó de pensar en su primera y más grande pasión, la música. Desde que era niña, había soñado con llenar estadios, tal como lo había hecho su padre y su abuelo antes que ella. La música corría por sus venas y, aunque su incursión en el cine le había abierto nuevas puertas, sabía que su identidad como artista estaba profundamente arraigada en su voz, en los acordes del mariachi y en las canciones que habían definido su vida. Este dilema no era fácil de resolver. Por un lado, estaba la oportunidad de convertirse en una estrella de cine, un camino que pocas cantantes mexicanas habían recorrido con éxito. Por otro, estaba el compromiso con su carrera musical, un camino que había comenzado a construir desde muy joven y que prometía grandes logros en los años venideros. Ángela sabía que no podía hacer ambas cosas al mismo tiempo con la intensidad que requería, por lo que tendría que tomar decisiones difíciles. Durante entrevistas con los medios, Ángela habló abiertamente sobre este dilema, explicando que, aunque el cine había sido una experiencia enriquecedora y transformadora, no podía imaginar su vida sin la música. No descartaba seguir explorando el mundo del cine, pero dejó claro que sus próximos proyectos estarían más centrados en su carrera musical. La música es mi hogar, dijo en una entrevista. Es lo que me conecta con mi familia, con mi público y conmigo misma. Planes a futuro,
fusión de música y cine. No obstante, Ángela también se dio cuenta de que no tenía que elegir un camino excluyendo al otro. Con su mente creativa y su espíritu innovador, comenzó a pensar en formas de fusionar ambas pasiones. ¿Por qué no crear un proyecto que integrara la música y el cine de manera única? Inspirada por musicales icónicos y películas biográficas de artistas legendarios, Ángela empezó a imaginar la posibilidad de llevar su propia vida y carrera musical a la pantalla grande, creando un híbrido entre un concierto en vivo y una película narrativa. La idea de un proyecto cinematográfico musical no solo le permitiría seguir creciendo en ambas áreas, sino que también sería una manera de honrar su legado familiar y atraer tanto a los amantes de la música como a los cinéfilos. Este proyecto, aún en sus primeras fases, despertó el interés de algunos productores de Hollywood que veían en Ángela una pionera en la creación de un nuevo formato artístico. Ángela Aguilar, un ícono en expansión. A medida que el futuro de Ángela en Hollywood comenzaba a tomar forma, una cosa quedaba clara: estaba destinada a ser más que una estrella de cine o una cantante de éxito. Ángela Aguilar se estaba convirtiendo en un ícono cultural, una artista multifacética capaz de cruzar fronteras y llevar su talento y su herencia a nuevas audiencias alrededor del mundo. Con su familia como su pilar, su legado como su inspiración y su visión clara, Ángela se estaba preparando para conquistar todos los escenarios que se le presentaran, ya fueran en el cine, en la música o en cualquier otro ámbito artístico. La industria cinematográfica y musical no solo la veía como una promesa, sino como una figura que estaba redefiniendo lo que significa ser una artista latina en el siglo XXI. Con una carrera que se expandía más allá de lo que ella misma había imaginado, Ángela Aguilar estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su historia, una historia que, sin duda, seguiría resonando por generaciones. Un legado de artista y emprendedora. Ángela no solo deseaba triunfar como intérprete, sino también dejar una huella profunda como productora e impulsora de contenido cultural. Con el respaldo de su familia, especialmente de su padre, comenzó a pensar en la creación de su propia productora, enfocada en dar voz a proyectos latinos en Hollywood. Su objetivo era asegurar que las historias de su tierra tuvieran un lugar prominente en la pantalla grande y que otras jóvenes latinas vieran en ella un ejemplo a seguir.